Acabamos de presentar con Florencia Ángeles, nuestra colega periodista en Francia, pues toda la cobertura que hizo del Festival de Cannes, este festival magnífico en Francia. Y bueno, pues vimos el gran éxito que han tenido pues personas que son mexicanas. Le fue fantástico a Guillermo del Toro, le fue muy bien a Marina de Tavira, le fue muy bien a Diego Luna, que tuvo una ovación muy grande con la presentación de Cenizas en la Boca, que es un trabajo suyo basado en la novela de Brenda Navarro. Es sobre estos grandes temas, migración, racismo. Es una película profunda, fuerte, y le fue muy bien a Diego Luna y le fue muy bien a estos mexicanos y mexicanas que estuvieron allá hace unos días. Y yo le aprecio mucho a Diego Luna que esté aquí en nuestro estudio, pues no solo para felicitarlo, porque te fue requete bien. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Feliz de estar aquí contigo, y de poder platicar. Esta es además como la primera entrevista que hago viniendo de ¿En serio? De Cannes. Ya no hagas más con esta chica. No, exacto, de aquí. ¿Para qué más? Aquí nos quedamos. No, pero sí agradezco el espacio, el tiempo y tu ángulo siempre, porque ahorita que la plática linda que pasa antes de empezar la entrevista es muy útil. Pues estábamos es bien hablando, bonito fíjate, sintonizarse contigo, porque tú estás viendo todo y me emociona estar aquí. Me emociona muchísimo que estés aquí y me gusta mucho escucharte, Diego. Estábamos hablando, para que el público sepa que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de lo que está pasando en México, en el mundo, el cambio de paradigma de Donald Trump, lo que está pasando con México y la narcopolítica, y que si Rocha Moya sí, que si Rocha Moya no. Es un momento muy particular. Pero bueno, nos dará tiempo de platicar, si te parece. Pero déjame detener en esto que, bueno, vas a presentar para el programa ahorita, México 86, y antes de eso quiero decirle al público que Cenizas en la Boca es un trabajo tuyo que te ha llevado varios años. ¿Qué representa para ti Cenizas en la Boca? ¿Qué representa para ti que has sido actor, director, productor? ¿Cuántas cosas eres? Pues empecé como público. Yo creo público. Que esa es mi relación con el cine más vieja, ¿no? Más longeva, y la verdad es pues la que detona todo, ¿no? Es ahí viendo películas. Las películas, además, que irresponsablemente mi padre me dejó ver de niño, pues me marcaron. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, pues todas. O sea, no había iPads en esa época, no había teléfonos. A ver, chamaco, vete estas películas. La beta, y después que se volvió una VHS, pues era la posibilidad de dormir los fines de semana para mi papá, ¿no? Y sí vi de todo. Y la verdad es que el cine, verlo es un... Yo estoy como muy triste de ver que poco van la gente joven al cine, ¿no? Porque para mí el cine fue fundacional, ¿no? En todo sentido, sentarte con un público, a compartir una experiencia, ser parte de una comunidad. La cuestión que además había en nuestra época, digo, ya sueno a viejito, pero está bien, porque tenías que confiar en los que programaban los cines, ¿no? Tú ibas a la Cineteca y pues te metías a ver lo que había, porque pues sí, y había un trabajo, ¿no? Una curación que hacía pues eso, el equipo de programación de los cines, y tú confiabas en eso y te metías y te sorprendía lo que veías ahí. En fin, ahora me toca dirigir en Ceniza en la Boca, y es la cosa que más disfruto hacer y que más tiempo me lleva. Son ¿Ser 4 director? años. Sí, ¿Más que actor? Sí, porque puedo llevar todo lo que sé como actor. Es una herramienta, digamos. Me gusta mucho trabajar en este caso, con las actrices de la película, con Ana Díaz, que lleva el papel, el central, digamos, es el papel que nos lleva por toda la historia, el personaje que nos lleva por toda la historia, con Adriana Paz. Y hay una cantidad de actores y actrices geniales, además, generosísimos en la película, con quienes me tocó trabajar. Y dirigir actores es delicioso, porque entiendo la vida desde donde la ven ellos, ¿no? Entiendo la experiencia desde donde la están teniendo, y además pues me gusta muchísimo que me sorprenda el trabajo de colegas. Tú puedes pensar cómo van a hacer las cosas, pero eventualmente cuando se involucran empiezan a transformarse en una cosa que de pronto sale de tu control y tienes que recuperar, ¿no? Uh-huh. Y ese ejercicio es muy lindo, pero además pues contar una historia que te representa, ¿no? Yo he sido por
muchos años, pues herramienta de otros. Lo cual también disfruto muchísimo, ¿no? Te pones en las manos de alguien, al servicio del punto de vista de alguien más. Exacto. Y como director, pues eventualmente ya cuentas tu historia, ¿no? Y aquí tenía ganas de contar una historia sobre migración y sobre... también tiene mucho que ver Donald Trump en todo esto. Es que Donald Trump tiene que ver en nuestra vida. Pues está aquí, ¿no? Aquí está. Casi que en todo lo que nos va pasando. Buenos días, Donald Trump, ¿cómo te va? Esta es la migración latinoamericana a España y a Europa. España como la puerta a Europa, ¿no? Que bueno, pues los números escalaron brutalmente desde que Donald Trump entró en su primer mandato y en el segundo aún más, ¿no? Sí, totalmente. La gente es una migración más segura, la migración a Europa, y la puerta de España es una puerta más segura que tratar de cruzar México y la violencia que conlleva eso, o pensar siquiera en cruzar la frontera norte. Sí, y ahora la persecución país. de los... Y la persecución de ICE allá. Allá, que es tremenda, ¿no? Tengas o no tengas un estatus legal. Ajá, ¿no? Es brutal. O sea, bueno, Donald Trump se vino a meter hasta en nuestro mundial, o sea... Hasta nuestro mundial, bueno, es nuestro mundial, o sea, el de ellos, si nos invitaron. No, nuestro porque a nosotros nos importa y a él no. Porque somos una superafición, pero... Nuestro porque lo vamos a ver, él ni siquiera lo va a ver. Algo verá. No creo. No, ¿verdad? No. Le va a servir para esas siestas largas que ahora toma. Exactamente. Entonces es un buen rato. Oye, y además de cenizas en la boca, que quería felicitarte muchísimo porque te fue muy bien, fue una recepción buenísima en Cannes, un abrazo a ti y bueno, pues todo lo que significa esta tarea contigo como director. Pero bueno, estás también con Netflix, hablando de Netflix, en este caso con México 86. Entonces tenemos aquí una cosa de, ¿qué? De recuerdo, de memoria, ¿de qué? ¿Qué es México 86? Pues, mira, México... El Mundial de Fútbol de México 86, ese sí fue nuestro, porque solo fue en México. Ese sí fue nuestro. Fue nuestro. ¿Y en qué momento del país? 86. Ahora sí que el 86 es después del 85. Totalmente. Para decirlo claro, ¿no? Sí. Es una historia de cómo se consiguió el Mundial, ¿no? Y bueno, es todo una locura, vive entre la ficción y la realidad, está basado en muchas cosas que sabemos que pasaron, otras que son leyendas, pero ya así después de décadas dices, esto seguro pasó, y además está medio maquillado, ¿no? Pero bueno, es una ficción, mi personaje representa de alguna forma a la Federación Mexicana de Fútbol de aquella época. Ah, tú representas. Ajá, ándale. Pero el personaje es ficcionado, el personaje se llama Martín de la Torre y no existió, y por ende nos sirve para contar muchas historias. ¿Arriola, más o menos? Pues sí, o sea... ¿Más o menos? Sí, o sea, eran otras épocas, porque yo creo que la película en el fondo de lo que trata es de la caída del PRI, ¿no? Para mí, así como ahora todo se trata de Donald Trump, en esa época en nuestro país todo camino terminaba en las oficinas del PRI, ¿no? En un escritorio adentro de ese lugar. Y un poco la idea de trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol en aquella época, pues era ser un soldado del PRI, ¿no? Este hombre eso es lo que quiere ser. Uh-huh. Y quiere ser un soldado del sistema y hacer y organizar una Copa del Mundo que sea la mejor, ¿no? Y sí hay unos paralelos con la Copa del Mundo actual que son muy interesantes. Esa vez se invita a más países, crece, uh-huh. Con un afán, ¿no? de llegar, de ser más global como evento, ¿no? Uh-huh. De llegar a más lugares. Se involucra Televisa como un jugador importantísimo. En el fútbol, qué raro. Pero ahí empiezan las cosas. La idea de que se pueda ver en todo el mundo se vuelve importante. O sea, se empieza a volver mucho más digamos, un aparato comercial, ¿no? Y un evento que trata de muchas otras cosas además de fútbol. Un asunto de Estado, ¿no? El Mundial de Fútbol. Y política. ¿no? Sí, totalmente. Y la iniciativa privada se involucra como nunca antes. De hecho,
Colombia se echa para atrás, ¿no? En el 84, me parece, 83. O sea, ellos la iban a organizar, pero no podían. Decían, es que el gasto que hay que hacer, lo que te exige la FIFA en términos de infraestructura y demás, en su momento tan complejo político que vivían, tremendo, sí. Decidieron no hacerlo. Y México, que ya había hecho en el 70, levantó la mano y dijo que ellos sí, ¿no? O que nosotros sí. Nosotros sí podemos. ¿En base a qué? No sé, porque... Y luego todavía llega el temblor del 85, Eso, ¿no? Fue tremendo. Un punto de quiebre absoluto. Y a pesar del temblor, México dicen, no, vamos a seguir, ¿no? Y entonces tienes por un lado la historia hermosa de la gente levantándose en esta ciudad, en el centro del país. Ante la tragedia. Ante la tragedia y utilizando también y como... Pues, viviendo el Mundial como una celebración de la comunidad que éramos, ¿no? Y por otro lado, pues esta fractura entre el gobierno y la gente, ¿no? O sea, la rechifla que le ponen al presidente en la inauguración. Miguel de la Madrid y la rechifla ahí empieza el PRI a decir, se está desmoronando por dentro, o sea, ya la gente ya lo confronta de frente, ¿no? Al aparato de Estado, y de ahí pues ya viene el 88 y ya sabemos qué empieza a pasar, pero es curioso poder contar la historia del 86 y entonces hablar de eso, del pasado y el futuro alrededor de ese mundial, donde México cambia, ¿no? Brutalmente. Totalmente, sí. No, sí. Todo eso en una historia muy divertida, en una sátira sobre... ¿Es sátira aquello? Sí. El personaje y los personajes en general viven en su propio tono. Está Daniel Jiménez Cacho, que hace al Tigre Azcárraga. Ah, ¿qué tal? Está... Jiménez Cacho, que por cierto también está de director, como tú. Ahora. Con Juana. Sí, Juana. Y él empezó dirigiendo teatro también. Daniel es un... Pues es un fuera de serie como tú. Sí, es muy especial. Carla Souza, que también está y hace un personaje que memorable, Cacho creo yo. Con su mechón blanco, sí. Como el Tigre Azcárraga, por si... No. Hay algunos personajes que sí están basados, o sea, que no los puedes ficcionar porque son personajes que todos conocemos. Pero bueno, sí, la película empieza anunciando que no todo lo que vas a ver pasó como pasó. Pero no se trata del fútbol, ¿no? Yo lo que tengo muy claro es que no puedes hacer películas sobre lo que pasa en el campo, porque ya es una estructura perfecta, se filma hermoso, ¿no? Si uno ve un partido de 90 minutos, ¿qué le vas a poner? Se ve todo, y además es una estructura dramática ideal, así 2 actos con un intermedio, sí. El segundo no tiene vuelta atrás, el final es redondo. Un final para todos. Es categórico, es único y adiós. Es muy dramático, es muy emocionante, sí. Pero sí todo lo que sucede atrás... Sí. Es muy interesante y en una Copa del Mundo como esta, que está tan difícil de entenderse, ¿no? En tantos sentidos, pues de pronto está bueno recordar la primera que un poco mandó ese mismo mensaje, ¿no? Es la primera vez que un país lo hacía por segunda vez. Sí. Y un país que además pues no se había distinguido por su juego, ¿no? Por sus logros en la cancha. Pues es que ese es el tema, ¿no? Que tampoco en este momento tenemos así mucho que ofrecer, ¿no? ¿En materia futbolística o sí? ¿O pues mira. A ver, ¿qué crees? ¿Que sí tenemos chance o no? Tenemos, obviamente, o sea... ¿Y qué dices? Yo lo que digo es, mira, el Mundial solo lo han ganado 8 equipos, ¿no? Y hay 40 y tantos. O sea, pues sí. Somos muchos más los que no tenemos ni idea lo que es ganar un Mundial y que nos vamos a quedar así probablemente... Algún día. Puedes decir algún día. Yo vengo diciendo algún día desde el 86. Pues ya se va acabando, sí. ¿No? O sea, yo en el 86 tenía 6, 7 años y me emocioné muchísimo. ¿Y fuiste al partido? ¿Algún partido? Fui a un partido, estuve en CU. Estuve en CU. Ciudad Universitaria. Además, estuve en CU, pero una vez que te rompen el corazón, pues ya te lo rompieron, ¿no? Pero hay algo muy lindo que tiene el fútbol, que es esta idea, esta fantasía de que por 90 minutos son 11 contra 11, ¿no? Y el más débil, el del que menos espera, le puede ganar al poderoso,
¿no? Existe esa posibilidad. Y hay además ejemplos de que de verdad es una posibilidad, bajísima, pero es una posibilidad, ¿no? Y entonces, pues es como ese día que le ganamos de pronto a Alemania. Imagínate eso, sí. Pues para nosotros eso fue ganar un mundial. O sea, ¿cuántos chistes no había de que siempre que juegas con Alemania no puedes jugar muy bien y te ganan? En fin, los penales, como siempre, en el 86 perdimos en penales contra ellos. Bueno, un día les ganamos, ¿no? Ganamos a Alemania, lo imposible de imaginar. Y eso pues ya, eso hace ese mundial inolvidable. Los que ganan mundiales pues no entienden que uno se emocione tanto con esos pequeños triunfos, ¿no? Pero sí, el fútbol lo bueno es que tiene eso para todos, ¿no? Unos festejan entrar al mundial, sí, como claro, si lo hubieran ganado, ¿no? Ya es suficiente con entrar. Escuché al jugador de Pumas panameño diciendo, nuestro objetivo es ganar un partido en un mundial. Ah, bueno, pues venga, pues cada quien juega su en tu mundial, dimensión, ¿no? Y está bien, la Exacto. ubicas y mi sueño es ganar un partido en el mundial. Estoy muy ilusionado con nuestro mundial y a lo mejor eso cambia a partir de que empecemos a jugar, pero eso pues digamos que no se lo puedes quitar o robar a nadie, ¿no? Totalmente. Ese momentito de emoción que da, oye, pues si tenemos un jugador de 17 años que va a jugar un mundial, nunca nos había pasado. Sí. Bueno, pues entonces ya todos decimos, entonces este es distinto, ¿no? En este va a suceder. En este puede suceder cualquier cosa. Bueno, mantengamos la esperanza, que es lo último que muere, así que mantengamos la esperanza respecto al fútbol y México. Pero bueno, al final de cuentas, ¿esta es una serie? Es una película. Es una película. Entonces, una película, en una sentada te la echas. En una sentada te la echas. ¿No? Y estamos hablando de que ya la estrenaron, la van a estrenar. Está en algunas salas, en algunas salas de cine y se estrena ahora, pues ya la semana que entra. La van a poder encontrar en Netflix y se la echan cosa, ¿no? Ahora, antes. la combinación de primero vamos a las salas y luego a Netflix, porque si no se muere el cine, ¿no? ¿O qué? El cine en salas, quiero decir. Sí, pues ¿Cómo hacerle, pues? Yo todavía creo que ambos pueden coexistir. Yo creo que la gente de esta manera donde vas primero, o sea, primero ve en el cine y luego ya. Sí. Mira, yo creo que ahí sí depende también de los públicos, ¿no? Y depende también de la vida que tenemos, o sea, esta vida tan ajetreada, si nos da tiempo para ir al cine, ¿no? Si tenemos tiempo para ir una vez a la semana al cine con todo lo que implica. A mí me gusta hacerme ese tiempo y tengo el privilegio de poder dármelo, pero hay gente que no. Entonces, también hay espacios, lugares donde cuando arrancamos con Ambulante, con ese proyecto, pues te das cuenta la cantidad de lugares a donde no hay oferta, no hay cines. No hay pantallas que estén proyectando, ¿no? Entonces, de pronto, una herramienta como una plataforma que te hace que lo puedas ver en donde sea, si tienes acceso a alguna conexión, pues también se agradece de pronto que se pluralice, ¿no? Que la gente, que no dependa de quién vive cerca de las grandes ciudades, que tu trabajo llegue. Yo creo que hay que estar en ambos, ¿no? Hay que estar en ambos y ahora está son en distintos cine. Públicos. ¿Estás ahora en cine, en cartelera? Y a partir del 5, ¿no? Es el 5 que estamos. ¿El 5? El 5. Sí, creo que el 5 de junio. Ajá. En Netflix. ¿Estamos? Sí, ya aquí. El 5, ¿no? El 5 está a partir del 5 de junio en Netflix y en ese momento en carteleras. Aquí está la imagen. Que te ves rarísimo. Es que sí, es otro. Es otro personaje. Casi ni te reconoces, ¿eh? Ahí ves, ahí es un burócrata ya consumado, ya está en el asiento que quiere estar. Y ya está a punto de marearse, ¿no? Esta cosa que... En el ladrillo ya se puso. Sí, que pues empiezas hablando de un evento para todos y de repente, pues cuando empiezas ya a ser así, empiezas a sentir como ese priista que traes dentro y de repente ya empiezas a apuntar. El énfasis. Ajá, ¿no? y el énfasis. Las masas. Y el tipo, pues sí, el tipo ya se vio ahí. Ya se vio, pero bueno, no les voy a contar el final, nada más que los futboleros pues sí saben qué nos pasó en 1990. No, ¿qué nos pasó? Pues que no fuimos a ese mundial. ¿Y por qué nos fuimos? Nos castigaron. Porque tuvimos a bien en una selección menor mandar unos cuantos más con más añitos encima. Unos cachirules, diría Toño Moreno, que fue el periodista junto con otros que reveló aquello. Sí, pero además cuando ves la historia, o sea, no tuvo más que ver el anuario. O sea, el anuario que regalaba
Es que a ese nivel era la cosa fácil. priista de aquí nadie nos va a mover nunca, no importa qué seamos, no importa qué hagamos, no importa mañana aquí vamos a seguir, ¿no? Esa certeza. Ya llevamos 70 y pico de años, ¿por qué no otros 100? Y regalaron el anuario y de la Toño Moreno y ahí se incriminaba, ahí decían las edades reales de los jugadores y era el regalo que te daban, o sea, es una historia como muy bonita para hablar de, pues sí, el prismo nadie lo tumbó, se derrumbó solito, o sea, Oye, de adentro para afuera se fue descomponiendo, vamos, y es esa época, es interesantísimo, y el fútbol como vehículo para contarlo. Totalmente de acuerdo. Oye, ya que estás hablando del PRI, obviamente que es el marco de cosas donde está sucediendo México 86, pues ahora estamos en México 2026. ¿Tú qué dices? ¿Estamos en el nuevo PRI o no? ¿Qué piensas? Híjole, yo creo que... Te agarré con el trago. Sí, ojalá hubiera sido tequila, la verdad, para contestar. Te agarré con el trago del café así de... A ver, ¿estamos en dónde? No sé, no tengo... O sea... No tengo mucha claridad o sea, creo que no, o sea, yo sí creo que el PRI es otra cosa. Es otra cosa y ya no vuelve y ya no es posible que vuelva. Yo creo que ahora tenemos un conflicto muy grave, ¿no? Que ha cambiado las reglas, ¿no? Que es nuestra frontera con Estados Unidos, creo que ha cambiado las reglas de todo. Y me preocupa muchísimo que no nos permita construir a nosotros un nuevo espacio democrático donde haya distintas fuerzas, donde haya distintas voces, donde se respete los diferentes puntos de vista. Vivimos al día tratando de sobrevivir, pues eso, a un loco, ¿no? O sea, básicamente. Bueno, con Estados Unidos estamos con una relación atípica, ¿no? Sin duda. Pero estamos con nosotros. Ese tema está metido en todo, está metido en lo electoral, está metido... Pero a ver, nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestro propio proceso político, electoral, democrático, etcétera, está en su propia circunstancia en fenómenos desde el punto de vista crítico, de regresión democrática, independientemente o además de Trump, o agregándole a Trump. Estamos en un momento bastante complejo en México. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso me preocupa que no tengamos tiempo para atenderlo, porque estamos en este ejercicio de sobrevivir al vecino y le estamos dando más importancia a eso, quizá por sobrevivencia. Porque está aquí, sí, totalmente. No. Porque vienen cosas, a ver, lo de Rochamoya que comentábamos antes de iniciar al aire la conversación, lo de la narcopolítica. Estamos viendo cómo desde Estados Unidos están tocando una fibra que no habían tocado de esa manera. Es el primer gobernador en funciones. Es la primera vez que pasa, sí. Hubo un fiscal en funciones que fue el de Nayarit, Edgar Beitia, que lo agarraron en San Diego y lo procesaron allá, un fiscal local. Pero estamos viendo la acción y la acusación directa contra un gobernador en funciones que pidió licencia y contra otros 9 más, 2 de los cuales ya se entregaron y que nos coloca en una circunstancia inédita, porque además nos mandan el mensaje de que es apenas el inicio. Tocar la narcopolítica desde Estados Unidos es trastocar ejes que nos van a llevar, ve tú a saber a dónde. Ese es el punto en que estamos. Pues esa es la cosa, ¿no? Que jalas el hilo y quién sabe hasta dónde se va. A ver, ¿dónde va el efecto dominó? Sí, a mí me gustaría pensar que es una oportunidad. Ojalá que sí. Para hacer las cosas México como nunca se han hecho. Sí, ¿no? Veámoslo así, porque nadie quiere proteger la estructura criminal, ¿no? Porque además, esta vez no hay nadie del otro lado queriendo proteger lo que hasta ahora se había protegido, ¿no? Esta cosa de que pase lo que pase, vamos a guardar las formas entre países vecinos para que lo económico se mantenga estable, ¿no? Ahora ya no hay ese interés. Y bueno, pues eso sí, en efecto, puede ser puede generar un temblor, una cosa brutal en nuestra vida, o podría ser una oportunidad para replantear las cosas. O sea, que el problema
el problema lo tienen principalmente los narcopolíticos. O sea, quienes han usado el poder político, no hablo de partidos porque este es un fenómeno extendido en todo el país, sabemos, ¿no? Hay alcaldes, y además no es de hoy ni no es de de hace hoy, una década. No, pero tenemos hoy, 2026, un punto de quiebre que nos va a llevar a quién sabe dónde. Y lo pienso porque al final de cuentas tú estás aquí hablando de México 86, la caída del PRI, los inicios, bueno, ya lo que fue un proceso transicional muy largo, pero el 85 fue clave para ese efecto político-social, ¿no? Indudablemente, como bien dijiste, la rechifla a Miguel de la Madrid en el estadio fue una cosa muy potente y vino el 88. Bueno, la gente se sintió, o sea, en esa época, en el 85... habló de un abandono, ¿no? El Estado ya no estaba ahí para ti. Sí. El Estado que estaba siempre en las elecciones. El Estado te dijo, quédate en tu casa, no salgas, no salgas. No pasó, y tus primos no perdieron todo, ni tu familiar murió, no, estás confundido, ¿no? Entonces ahí hubo una fractura brutal. Yo pensaría que este momento, pues, podría tratarse de algo similar, ¿no? Sí. De un momento donde vemos que el poder decide ser autocrítico y decide tomar control de esto que está pasando, ¿no? Es una oportunidad, creo. ¿Desde el poder o desde la sociedad? La sociedad debería reclamarle al poder. Porque, a ver, el poder, ¿qué cosa es el poder? Pero es que tú no puedes, o sea, por más... Llevamos sabiendo, no sé, o sea, digo, tú y yo tenemos el privilegio de vivir aquí y sentirnos relativamente seguros, pero pues lo que son las elecciones en municipios donde, donde te tienes que cuadrar y punto, ¿no? Porque si no, es la violencia no para, ¿no? Y en esos lugares, pues, ¿qué significa la narcopolítica? Pues no lo mismo para nosotros que la estamos viendo aquí desde la grada. La dimensión no la conocemos del todo, pero estamos efectivamente en este punto de quiebre, ahora que hemos hablado de Donald Trump, y bien a bien no sabemos hasta dónde va a llegar este proceso que ya involucra pues decisiones que tendrá que tomar el Estado mexicano de si entrega o no a los que le pide que detenga, si el Estado mexicano decide no entregar o si entregar. En fin, vamos a ver en pocas semanas, en pocos días, en pocos momentos, asuntos que van a definir la ruta. Yo lo que creo que hay que tener claro es que de ese lado no hay ningún interés porque nos fortalezcamos como país, como que nuestras instituciones salgan mejor de esto. El propósito genuino sea que México sea mejor. No, hombre. ¿No crees? No, para nada. No le ves esa no me digas, tú sí. Tú sí crees que está en sus prioridades. No parecería. A juzgar por lo que han hecho en todos los demás lugares o lo que están haciendo, claramente ese no es su interés. Entonces sí hay que tener cuidado de qué sí hacemos y qué no hacemos, porque aquí la prioridad somos... Pues deberíamos ser nosotros mismos, ¿no? Y la realidad nosotros aquí, mismos tendríamos que arreglarnos. Lo que pueda pasar en unas siguientes elecciones, que ojalá sean menos violentas, que sean más seguras, que los ciudadanos tengamos la oportunidad de escoger entre opciones diferentes, ¿no? Eso es esencial. Eso se supone que es la democracia. Ya veremos cómo se dan las elecciones próximas en México. Es toda una discusión de expertos en la materia que hemos tenido aquí a varios expertos en materia electoral porque estamos en reformas, unas reformas que ahora mismo están en curso. En fin, hay un tema ahí importantísimo. Pero bueno, regresando a México 86 para cerrar la charla, Diego, estamos en la parte final. Estamos en un momento donde pues sigue siendo el fútbol un factor político importante. Están comprando los derechos para que entonces la gente pueda ver en las plazas los partidos, lo cual suena muy bien, pero el uso político es indiscutible siempre en esta materia. Sí, y el uso político del Mundial, este Mundial, si te vas hacia atrás, se le otorga a Estados Unidos, ¿no? Porque digamos que el Mundial lo organiza Estados Unidos, tienen más de 70 partidos ellos y nosotros creo que tenemos 13, 14 por ahí, no tenemos más de 15 creo. Entonces, pues claramente hay un organizador, ¿no? Y el Mundial se lo dan cuando Estados Unidos presiona ¿te acuerdas el escándalo de la red de corrupción en 2015 pues sí, que sacó la FIFA? Sí. Digo, ¿El FIFA Gate? El FIFA Gate que sacó el FBI, ¿no? Sí, pues ahí le entregan el Mundial a Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con ese escandalazo? Pues ahí sigue, ¿no? Pues no ha pasado nada porque ya le dieron el Mundial. Ya le dieron el Mundial. Está todo dar. Y entonces ahí está la cortina de humo de México y Canadá para que no parezca que básicamente que tranquilizaron a Estados Unidos con el Mundial y ahí estamos nosotros hablando de que organizamos el Mundial, pero no, pues
organizamos la inauguración del Mundial. Eso sí, lo organizamos nosotros. Es el primer país que tiene, no el primer país, el primer estadio que recibe 3 veces una inauguración. El Estadio Azteca, luego el Estadio Banorte. Azteca, no, ya no le ahora, es que es el Azteca, el Banorte y ahora el Estadio Ciudad de México. No, pues para mí es el Azteca. ¿Es el Azteca, no? Y supongo que sí, lo bonito es que se haya organizado 3 veces en el Azteca. Ya muere, ¿no? Yo le digo el Azteca y ahí me voy a quedar y ya de ahí no me sacan. Así como tampoco uso TikTok y hay cosas a las que uno ya no le entra. ¿De plano no usas TikTok? Pues no, ya no llego ahí. No llegas a tanto. No llego a tanto, no llego a tanto. Lo celebro mucho, exista, que suerte funcione, que esté ahí. pero no le entiendo. Pero sí me parece como muy curioso todo lo que está pasando alrededor de este mundial, porque te digo que tiene esa conexión y ese paralelo que se puede estar haciendo, ¿no? Pero ahora de una forma monstruosa, como el presidente del país vecino, ¿no? O sea, ya ya no entiendes, esto no puede ser real, o sea, esto parece de ciencia ficción. Lo mencionaste en alguna declaración tuya sobre que Estados Unidos, que es el organizador principal, es un país que tiene un mundial y tiene 3 guerras abiertas. Sí, y eso ahorita, y es debatible, porque hay gente que puede decir que son 5 y hay gente que, ¿me entiendes? O sea, lo que sí es cierto es que es un país que se está peleando con el resto del mundo. Exacto. Bueno, nos están escuchando muchas personas, cosa que agradecemos, pero nos está escuchando un abogado que se llama Paulo Díez Gargari, que ha llevado unas causas tremendas y nos manda un mensaje y nos dice, para que nos enteremos tú y yo, que el FIFA Gate fue enterrado hace unos meses por solicitud del Departamento de Justicia. Sí. O sea que pues ya ahí murió. Sí. A la vez de que... Gracias, Paulo, por el dato. Gracias, sí. Saludos, abogado. Y hay que decir que muy cerca, temporalmente, de un premio de la paz que le entrega la FIFA. Que se lo inventó la FIFA. Sí, imagínate. Imagínate que la FIFA se dé... Infantino dijo, ¿cómo imagínate que para empezar que la FIFA crea que ellos pueden entregar un premio de la paz. Pues ya lo hicieron. No, porque la paz va de la mano de la justicia, de la mano de en fin, de muchos valores que la FIFA no comparte, ¿no? Pero que no es su prioridad, digamos. No está en su definición, no está en su acta constitutiva. Y después de eso se lo entregan a Donald Trump. Y además, además lo transmiten en todo el mundo como un evento de fútbol y dices, esto no tiene nada que ver con el fútbol. De hecho, el señor que recibe el premio sigue declarando que el soccer, como le dicen allá, para él es una cosa menor, ¿no? En términos de su interés. De su interés, sí. Y no solo eso, sino que si hay alguna razón por la cual es relevante tener un mundial en Estados Unidos, pues es la comunidad latina. Imagínate, entre ella, millones, ¿no? Los millones y millones de mexicanos o mexicoamericanos que viven de aquel lado. Totalmente. Pero ellos se van a sentir perseguidos mientras esté pasando el evento porque ya avisó que va a haber gente de ICE en los estadios. Pero imagínate que haya redadas en los estadios, es una locura. Pero entonces no entiendes, entonces ¿de qué se trata el evento? Si no pueden ir ¿no? Entre los precios y que allá está ICE espantando a todo el mundo, seas o no seas un ciudadano estadounidense, pues ya no se entiende. Entonces, ¿para qué se organiza un mundial si a quien se aliena es a la gente que le gusta el fútbol, ¿no? El público. Pues sí. Totalmente. Agrega aquí el abogado que el FIFA Gate fue enterrado hace unos meses por solicitud del Departamento de Justicia por presiones de una empresa de medios muy potente en Estados Unidos vinculado al presidente Donald Trump. Saludos, nos manda. No, pues qué datazo, ¿eh? No, pues, ya nos dio la ficha técnica de qué pasó con el FIFA ahorita Gate. me pasa su contacto para ahora en adelante cada entrevista que haga, sobre todo en vivo. Oye, voy a estar ahí. Échame una mano. Al abogado Díez Gargari, que bueno, pues es muy, muy avesado en estos temas. Oye, bueno, pues estamos ya con esta invitación al público a que vaya al cine a ver México 86 y el 5 de junio el estreno en Netflix. ¿Cómo cierras esta conversación? ¿Con qué idea nos dejas? Bueno, que el vehículo de esta película es el humor.
El humor. Sí, porque es si no, comedia, es sátira. O sea, hablamos de todos estos... No, sí, ya estamos en un drama permanente. Sí, no, es indispensable que sepan que es a través del humor que uno puede empezar como a dialogar sobre estos temas sin que se te haga un hoyo en el estómago, ¿no? Total. Y además, lo que sí pasó en el 86... que es lo que nos tiene organizando la inauguración otra vez, porque nos pudieron haber quitado la inauguración también, es que de verdad fue un evento, o sea, sí fue el mundial más importante, y a la fecha es debatible si no es el mejor mundial que se ha celebrado, ¿no? Por todo lo que pasó, sí. Por cómo recibió México, por lo popular que fue, ¿no? O sea, la gente de México iba a los fue estadios, todo el país entero, entero. Y recibían a gente de todo el mundo, por lo que pasó en la cancha con Diego Maradona en ese partido contra Inglaterra, esa revancha tan importante entre Argentina e Inglaterra, en ese momento histórico, ese gol que hizo además de donde dejó tirado a una tercera parte del equipo inglés. Impresionante. Si no es que a todo el equipo inglés, creo que fueron 9 jugadores, en fin. Es un mundial excepcional el del 86 y también es excepcional el cómo se logró traer a México, y eso pues lo hacemos con humor. Y dime un fragmento de cómo logramos traerlos y cuál fue el meollo del asunto. O sea, ¿cómo se... La verdad, yo, o sea, esto lo digo probablemente sin la venia, no, sin la venia de los escritores de Daniel Krause y de Gabriel Ripstein, quien además dirige la película, porque claro, hay una cuestión que tiene que ver con el ingenio de la Federación Mexicana y el equipo que llevó el caso a FIFA y que gana la votación, pero en el fondo, lo que creo que nos hace ganar es el rechazo que genera la idea de que se haga en Estados Unidos. El otro contendiente por llevarse el mundial era Estados Unidos, y nadie quería darle el fútbol a Estados Unidos porque no les interesaba y porque lo iban a echar a perder. A ver, esto cayó durísimo, porque ahora ahí va a haber hasta show al medio tiempo, ya en fin. Pero bueno, a ver si al rato no el partido se divide en 4 cuartos y nos lo echan a perder también. Pero bueno, en aquella época salió la FIFA y salieron todos, y salió el ingenio de la Federación Mexicana. Que sea México. Que sea México, porque además ya lo hicieron una vez bien, por ende lo van a poder hacer rápido, pero sobre todo porque no se lo queremos dar a estos prepotentes que vienen aquí a comprarlo a billetazos, ¿no? Yo creo que la delegación estadounidense en la FIFA hizo mucho al final sin saberlo para que México se quedara con el mundial. Y bueno, ahí hay algunos datos de cosas que sí pasaron. Hay un dato pequeñísimo en la... No se los voy a echar a perder, pero en la votación hacen una cosa, una táctica y una triquiñuela, que sí tiene que ver en que se decidan los votos suficientes por México. A ver, no, ahí sí la tienes que ver, Carmen. No, sí la voy a ver. Sí la voy a ver, pero así... No, porque una cosa es que tú no la veas porque ya te la cuente aquí, y otra cosa que todo el mundo... No, sí la voy a ver, pero además la gente la va a ver. ¿Hay un chanchullín? Sí, hay un... No hay un chanchullín, hay muchos, también. O sea, la corrupción es parte de la historia. De origen de esta historia. Pero hay una cosa como de mucha destreza en cómo se da una votación y cómo más o menos influir en quién va a votar, ¿no? No, hay que verla. Ya no te insisto más. Te insisto más. Hasta ahí lo dejamos. Ahorita sí te lo voy a decir a ti porque no me puedo quedar con esto. No. Cuando vaya al corte, me lo cuentas. Eso sí. Exactamente. Diego Luna, felicidades por Cenizas en la Boca. Felicidades por México 86. El 5 de junio Netflix tendrá esto ya para el que lo quiera ver ahí, y en las películas y en la cartelera y en las salas cinematográficas. Nos ha permitido Netflix que compartamos con el público el tráiler. Así que saludos a Netflix y a Paco Ramos, que nos permiten transmitir en este programa esto que es pues una probadita para que usted vaya. Diego Luna, un abrazo. Gracias por estar aquí. Se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México. ¿Y saben gracias a quién el mundial fue lo que fue? Gracias a mí. Pero no me conoces, ¿no? ¿Usted quién es? Soy Hugo Sánchez. ¿Ha subido usted de peso? En la chamba, yo era un mediocre.
Pero algo estaba a punto de pasar que me iba a cambiar la vida para siempre. Tenemos que deshacernos de todo su séquito de funcionarios. Fuertes declaraciones. Martín de la Torre denuncia a su jefe, la Femex Food. Se te ha de ir, cabrón. Explícame por qué te tendría que dar el puesto a ti. Imagínese que el fútbol mexicano es suyo, ¿no? Que me imagine, pues si es mío, cabrón. Yo me voy a partir la madre para traerle ese mundial a México. Lo que sí nunca ha pasado, que un país se accede 2 veces de un mundial. Eso nos va a poner en el mapa. Te digo que tienes huevos. Vale, trabajar. Me acaban de nombrar presidente de la Femex Food. Estás cuete. Llevo toda la pinche vida esperando esto. Welcome. ¿Cómo le fue de vuelo? Lago. Yo creo que nos tomamos un cafecito, ¿no? Estás haciendo historia. Más no la cagues. ¿Estamos? Ya están considerando llevárselo a Alemania. Como va a ser tu presentación con la FIFA, que vean que eres un agente decente. Necesitamos dinero para negociar. No, votes por los gringos. You should do something about De La Torre. The guy's a crook. Y remodelado para nuestro mundial, venga. La verdad es que solo le dimos una manita de gato al estadio. ¿Qué chingados te crees que eres? ¿Qué hiciste? Dime la verdad. Vamos a devolverle la dignidad a esta federación. En este país merecemos la mejor Copa del Mundo de la historia. ¿Escogiste qué penal vas a tirar? Yo estoy todo acalambrado, no puedo cobrar. ¿Qué pinche equipo quieres beneficiar? Porque con el Real Madrid no te acalambras, ¿no, cabrón? Diego Luna, gracias por estar aquí. Felicidades, México 86. Ya nos vamos a la pausa. Ahora sí me despedí. Gracias. Es que, ¿sabes qué? Me despedí y no soy yo tu despedida. Ya. Porque entró el tráiler y entonces ya. Ahora sí me despido. Perfecto. Pues Buenos muchísimas días. gracias. Un abrazo, Diego. Felicidades. Una pausa y regresamos con usted. El buzón del mundial, tu minuto en la cancha. Queremos escuchar tu opinión. Envíanos un audio o video por WhatsApp al 55 42 50 95 57. Grábate diciendo tu nombre, dónde vives y comparte tu mejor comentario. El mundial ya está aquí. Tu voz también juega.